Muy buenos días desde Lanzarote, desde la universidad, desde los cursos de verano, o la Universidad de Verano de la Universidad de las Hespérides. Una semana donde distintos profesores, académicos y empresarios vinculados al pensamiento liberal se reúnen y conviven con alrededor de 50 alumnos, tanto inscritos en la Universidad de las Hespérides como externos a la Universidad de las Hespérides, pero que acuden a este curso de verano, entre los que además tengo el placer de encontrarme, justamente porque estoy por aquí en Lanzarote, dentro de la Universidad de las Hespérides, pues durante hoy y mañana vamos a intentar hacer algunas entrevistas en directo con algunos de los profesores, de los invitados más destacados a este evento. Y hoy, como podéis ver, tengo a mi lado a Martín Krause, que es profesor de Economía en diversas universidades, entre ellas la Universidad de las Hespérides. Es un gusto que sea parte de nuestro claustro y que ha estado y sigue estando muy vinculado con el grupo de economistas que de alguna manera rodean a La Libertad Avanza y a Javier Milei en Argentina. Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por estar acá. Perdón por la informalidad, pero estamos al pleno sol y playa aquí. Bueno, es una universidad de verano y hay que estar adaptado como la mayoría de profesores están adaptados a la universidad de verano. Yo es que vengo a dar una charla y por eso voy un poco más formal. Bueno, lo he dicho, muchísimas gracias, Martín, por acercarte al canal. Ya sabéis también que podéis seguir este directo a través de otras plataformas como Twitter o X, Facebook, LinkedIn, Twitch, etcétera, y por supuesto el canal de YouTube. Vamos a hablar sobre Javier Milei, sobre la figura de Javier Milei, sobre sus primeros meses de gobierno. Y quiero, sobre todo, reflexionar, porque en el canal he hablado muchísimo sobre Javier Milei, hemos analizado ya yo mismo y también con otros invitados muchas de las partes de su política económica, pero hay un debate, yo creo, que cada vez más candente dentro de la Argentina y que además va a ir creciendo en intensidad mientras ciertas medidas, como por ejemplo el levantamiento del cepo, no se adopten, que es hasta qué punto Javier Milei está aplicando una política económica liberal y hasta qué punto hay. Es una crítica que escuchamos no solo desde el lado, digamos, intervencionista o peronista en Argentina, sino también hay muchos liberales que le reprochan a Javier Milei que no está siendo liberal, que no está cumpliendo con muchas de sus promesas liberalizadoras y quería comentar contigo sobre todos estos temas. Entonces, de entrada, ¿cómo valoras los primeros 6-7 meses de gobierno de Javier? Sí, yo creo que si nos atenemos a ciertas cuestiones básicas, ahí podemos calificar, digamos, cuáles son las políticas que está llevando adelante Javier Milei. Él, su centro, todos sabemos, es eliminar el déficit fiscal. Como paso siguiente, eliminar la emisión monetaria. Y como parte de todo eso, avanzar en la regulación de la economía. Si tomamos esos parámetros así en términos generales, uno tiene que decir que sí, que eso es una política liberal. Después podemos entrar en discusión acerca de si las decisiones específicas que se están tomando son mejores o peores. A veces veo yo que no hay de todo tipo de opiniones y me falta ver cuál sería el criterio para desestimar algunas y aprobar a otras, pero yo veo que en esos puntos centrales es lo que está haciendo. Ahora, de nuevo, habrá que ver si podemos discutir si habría que dolarizar ya o no dolarizar, etcétera, todo eso es discutible, pero en estos puntos centrales, déficit fiscal, inflación y desregulación, eso se está cumpliendo. Vamos a ir tocando algunos de esos puntos, como la dolarización, el cepo, pero antes me quiero centrar en ese horizonte, ¿no? Porque yo lo suelo decir bastante también que, desde mi punto de vista, más allá de los errores o los aciertos que pueda tener Javier Milei, que como todo ser humano los va a tener, yo creo, y espero no estar equivocado, y por eso quiero saber tu opinión, que él sí tiene como horizonte una sociedad mucho más libre y está intentando guiar a la Argentina en esa dirección, ahora como presidente de la República. Pero también es verdad que hay otros liberales que dicen que no, que es un político más, que tiene mucho afán de poder, que ha subido al carro del liberalismo libertario casi como eslogan propagandístico para captar votos y que él en el fondo simplemente quiere atornillarse en el poder y que si tiene que
hará lo que tenga que hacer para seguir ahí y que realmente no tiene un horizonte de mover a Argentina hacia una sociedad mucho más libre. Tú que lo conoces, que has trabajado con él, que sabes en petit comité, digámoslo así, cómo piensa, cómo se manifiesta, ¿compartes este diagnóstico o de verdad es un hombre de convicción? Sí, yo creo que es un hombre de convicción. No comparto ese diagnóstico. Yo creo que él es libertario, como dice que es. Yo creo que él no ha abandonado ninguna de sus banderas. Lo que pasa es que, es decir, yo creo que él quiere, vamos a poner un ejemplo, cerrar el Banco Central, sí lo quiere cerrar el Banco Central, que vaya por este camino o vaya por el otro camino, eso puede ser discutible, que vaya más rápido, que vaya más lento, pero no creo que haya abandonado esos objetivos. Creo que él es así, tiene esas convicciones y que no las ha dejado. Me parece que muchas veces a lo que nos pasa a nosotros los liberales es que venimos discutiendo mucho todas estas ideas y nos cuesta bastante tomar en cuenta las restricciones de la política, que inevitablemente están ahí, sobre todo para un gobierno que llega sin una mayoría parlamentaria, sin gobernadores, e incluso más, sin equipo. Porque ahí había que, en el primer momento tienes que designar, mira, no sé cuánto es, pero suponte 5.000. No hay 5.000 libertarios que además, formados, claro, sí, y que además sepan exactamente de esas. No hay. Entonces hay un poco una mezcla de todo, ¿no? Pero la cuestión es si en este caso el que lleva la batuta, que sigue siendo Javier Milei, pues ese director de orquesta, ¿qué sinfonía quiere tocar, ¿no? Y lo que está diciendo es que la sinfonía, más allá de que uno externamente pueda pensar que se están dando bandazos, la sinfonía sí es eminentemente liberal. Sí, él yo creo que lo ha dicho, no busca atornillarse en el poder, él ha manifestado que buscaría 4 años más si le fuera bien, que es lo que puede hacer todo presidente en Argentina, se puede reelegir una vez, después ya debería dejar un periodo por medio, y siempre ha dicho eso y yo creo que eso efectivamente es así, que va a tratar de iniciar un proceso que él espera que se continúe, pero un poco más allá de su propia persona. Y en ese sentido, luego quiero, como te decía, tocar cada uno de los capítulos que son controvertidos de su acción de gobierno, pero las críticas, el fuego amigo que recibe, que no sé si es amigo o enemigo, pero el fuego amigo que recibe, ¿cómo lo interpretas tú? No estoy prejuzgando, simplemente planteo los escenarios. ¿Son críticas honestas hacia su gestión? Que yo creo que sí las hay. O sea, hay gente que critica la gestión de Javier Milei y a la que tengo mucho respeto intelectual y creo que son críticas, bueno, discutibles, pero que las hace desde la honestidad. ¿O son críticas deshonestas donde entra un punto de animadversión hacia la persona de Javier Milei? Bueno, como siempre hay de todo, hay algunas honestas. Yo lo que veo es un cierto grado a veces de celos, ¿sabes? Y tal vez es comprensible los celos porque muchos de nosotros veníamos trabajando en estas ideas durante muchas décadas y de pronto llega alguien de repente, es un outsider, ¿no? Claro, toma la bandera y se la lleva, digamos. Entonces me parece que haya habido una reacción de algunos de decir, ¿y este outsider qué tiene que ver? No estaba acá, no era uno de nosotros, los de la vieja guardia, si querés así. Y me parece que eso genera que hay un grado de celos que yo noto a veces en algunos. Muy bien, vamos a ir tocando los puntos más delicados. Empecemos con el ajuste, ¿no? Porque el ajuste en principio sí parece que es algo liberal, cuadrar las cuentas, no financiar el sobregasto a través del robo inflacionario. Pero, ¿cómo se ha llevado a cabo este ajuste? Porque Milei llegó al poder con el símbolo de la motosierra, pero en verdad también ha habido bastante de licuadora. Entonces, ¿hasta qué punto esa licuación del gasto, ese aumento del gasto nominal muy por debajo de la inflación, por ejemplo, en materia de pensiones o de empleados públicos, o también en el caso de los pasivos remunerados, pues claro, el tipo de interés nominal se ha bajado por debajo de la inflación y por lo tanto ha habido una licuación muy importante de sus pasivos remunerados. A mí me parece bien, pero aquí no estoy para dar mi opinión. ¿Cómo lo valoras desde un punto de vista liberal? Sí, yo creo que él ha buscado tener un efecto inmediato
y no creo que hubiera otra forma de conseguir un efecto inmediato. Él, que es lo que ahora precisamente señala, es yo implementé, digamos, déficit cero desde el primer mes. Entonces, si te pones a pensar, eso parece medio una locura, pero, y que probablemente esa era la única forma de hacerlo. Entonces, yo creo que su prioridad era déficit cero y sobre todo esta cosa de mostrarlo ahora, ya, y yo lo llevo adelante ahora, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también se le critica mucho respecto al déficit varias cosas, ¿no? Pero una es que es un déficit, se dice, un poco ficticio, un poco de contabilidad creativa, ¿no? Porque se están retrasando pagos. ¿Hasta qué punto esto es así? Porque también se le decía que se retrasaban pagos, pero luego parte de esos pagos retrasados se reestructuraron, con lo cual sí fue un ajuste si lo queremos a posteriori, pero fue ajuste. Pero nuevamente se están retrasando pagos, etcétera, o no, se están reconociendo deudas de pagos más tarde y por no difiriendo. ¿Hay un ajuste de verdad o es maquillaje, como dicen algunos? Bueno, en primer lugar, lo que hay es, si quieres, es sacar el maquillaje anterior. Claro. Es decir, en principio ahora vamos a poner sobre la mesa todas las deudas y todo lo que dejaron acá y vamos a asumir nosotros, bueno, miren, sí, esto es una deuda nuestra y vamos a tratar de honrarla. Yo creo que en ese proceso de honrar toda esa deuda, inevitablemente hay que tratar de buscar, en la medida de lo posible, mejores términos, es decir, poder extenderla en el tiempo, porque es tal el volumen de la deuda que estaba escondido acá y allá, que si tuvieras que pagarla ahora sería imposible. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, reconozco todo esto, pasa a ser, como pasaba con la deuda remunerada del Banco Central, pasa a ser deuda del Tesoro y lo vamos a ir pagando. Pero obviamente no lo podés pagar en forma inmediata, ¿no? Y otra cosa que se le suele criticar bastante desde una perspectiva liberal respecto al ajuste fiscal es que ha subido impuestos. Por ejemplo, ha restablecido el impuesto sobre las ganancias, también el impuesto sobre bienes personales, perdón. Entonces, él, uno de los mensajes fuertes que tuvo es: antes me cortaría un brazo que subir impuestos. Pero al final ha aprobado subidas de impuestos. ¿Cómo se compatibiliza esto? Bueno, porque yo creo que él lo que ha dado, podemos estar, no nos gusta a ninguno que eso ocurra, ¿no? Pero me parece que él incluye, y en ese sentido creo correctamente, a la inflación como un impuesto. Entonces, si está bien, yo hago esto, pero lo que estoy haciendo es cortando el impuesto inflacionario. Y entonces, ese es mi primer objetivo. Y una vez que yo logre eliminar el déficit fiscal, cortar el impuesto inflacionario, me comprometo a bajar el resto de los impuestos, que para mantener la estabilidad fiscal voy a tener que hacerlo al tiempo que voy reduciendo el gasto. Eso creo que es el análisis, el enfoque general que te... O sea, que en agregado ha bajado los impuestos, aunque la composición de ellos... Exacto. Hemos hablado de la parte fiscal, que es una parte, yo creo que de las claramente más exitosas de este gobierno. Vamos ahora al capítulo monetario cambiario, que quizás sea el que está generando mayores decepciones por el ritmo, ¿no?, de reformas. A Macri se le solía reprochar que había aplicado shock monetario con gradualismo fiscal, y Milei de alguna manera está haciendo shock fiscal con gradualismo monetario, ¿no? Primero, ya más en general, ¿por qué no levanta el cepo? Me parece que él, no te puedo decir que sea su opinión directamente, sí, bueno, ¿no es cierto? Pero es lo que interpreto yo, es que él está siendo precavido y que quiere a toda costa evitar que haya algún tipo de corrida, tanto sea corrida cambiaria como corrida bancaria. Entonces, que él ha dado la prioridad de limpiar el balance del Banco Central, asegurarse de que no haya ningún motivo de una posible corrida y ahí entonces liberarlo. Yo sé que hay muchos es horrible el cepo, ¿sí? Hay muchos amigos, digamos, que se quejan porque eso no se levanta de forma inmediata. Yo creo que no es, bueno, él lo ha dicho, incluso el ministro de Economía también, no es un objetivo que haya quedado de lado, sino que es una cuestión
temporal, digamos, y bueno, mientras tanto, no sé, yo lo del crédito espero Claro. que sea así, y no sé en cuánto tiempo, pero que este año o que ahora en 2 meses, ahora a veces se habla de que ahora va a ser en agosto o lo que sea, pero que en algún momento sí va a volar. No, ahí hay un tema que lo hablamos justamente ayer en los corrillos de la Universidad de Verano, que, hombre, yo suelo decir que cuando un político liberal toma medidas no liberales de carácter transitorio, debería especificar el plazo. Oye, yo esto lo hago porque necesito 6 meses para pagar las cuentas, por ejemplo, y entonces lo voy a mantener, pero que sepan ustedes que a los 6 meses se quita. Pero también es verdad que dar plazos, de alguna manera, a los especuladores les gusta mucho porque se pueden poner a especular sobre si vas a cumplir el plazo o no lo vas a cumplir, pero tienen capacidad para retrasarlo, si te doblan la mano o no, y en cambio no dar plazos y hacerlo por sorpresa, a lo mejor mañana sale y diga, se levanta el cepo, eso como que anula la capacidad de los especuladores de desestabilizar, ¿no? Sí. Y precisamente sobre esto, dentro de este debate sobre el cepo y sobre bueno, pues la diversidad de tipos de cambio que hay en Argentina, el oficial, los paralelos, los últimos días, las últimas 2 semanas, se ha producido algo que también ha sido muy criticado dentro del ámbito liberal, de ciertos liberales, que ha sido la intervención del mercado cambiario a través de la utilización de los dólares que compra el Banco Central para recomprar pesos en el mercado paralelo, ¿no? De contado por liquidación. ¿Cómo ves tú esta intervención? Yo, de nuevo, no estoy aquí para emitir mi opinión, yo tengo una visión mucho menos crítica de este tipo de arbitrajes. Creo que hay dentro del ámbito liberal una fascinación excesiva por los tipos de cambio flotantes y una animadversión no justificada hacia la estabilización cambiaria, como si la estabilización cambiaria sí o sí fuera una especie de control de precios, cuando para mí no lo es, y no lo es no ahora, que podría decir, oye, como quieres defender a Milei, pues buscas ese argumento. No, hace más de 10 años ya escribía que me parecen más liberales los tipos de cambio fijos con un balance del Banco Central saneado que los tipos de cambio flotantes de, bueno, aquí el Banco Central se comporte responsablemente y que flote la moneda, se deprecie todo lo que se tenga que decir. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero, ¿cómo ves tú esta intervención para reducir la brecha cambiaria a través del uso de dólares para recomprar pesos? Sí, yo creo que, en principio estoy de acuerdo con lo que dijiste al principio, de que a mí también me gustaría que hubiera una mayor explicación acerca del camino adelante. Si quieres no poner fecha, pero que sepamos por dónde va, claro. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser? Bueno, ahora va a ser esto, después el siguiente paso va a ser competencia de monedas, el dólar va a tener ¿qué? Va a tener curso legal, no va a tener curso legal, ese va a ser el objetivo. ¿Por qué vamos a cerrar el Banco Central? Yo creo que estaría mejor que fuera presentado en forma más detallada. En esto creo que es nada más que un instrumento para cerrar otra canilla de crecimiento de la cantidad de moneda. De nuevo, se ha dado prioridad a la lucha contra la inflación, cerrar la emisión monetaria, y en ese sentido esto es una herramienta más. De nuevo, ¿qué es lo más valioso? ¿La herramienta o el objetivo? A mí me parece que es más el objetivo, y tiendo a decir, bueno, si ese es el objetivo, de alguna forma hasta tolero, digamos, una herramienta de este tipo, siendo además que me dicen que es algo pasajero. Entonces, si es algo pasajero, bueno, tiendo a decir, está bien, acepto que sea así, siendo que o era este instrumento o era algún otro que también podría ser tan intervencionista como este. Pero me gustaría que hubiera un mayor grado de claridad y de presentación acerca del camino que se va a recorrer adelante, que no está claro. Por ejemplo, ¿no? Porque se está buscando reducir la brecha cambiaria, ¿no? ¿Qué papel desempeña esto en el levantamiento del cepo? Que yo más o menos sí lo veo. Si quieres levantar el cepo a un tipo de cambio más o menos unificado, no puedes tener una divergencia muy grande entre el tipo de cambio oficial y el de mercado, salvo que apuestes por una nueva devaluación, que creo que es lo que quiere evitar Milei, es decir, una devaluación que vuelva a insuflar inflación, una ronda inflacionista de la Argentina. Así es, y además ahí hay que tener en cuenta una característica que tiene la Argentina, que de pronto no a otros países, y por eso la gente no le presta atención como le prestamos nosotros,
y esto es que la Argentina, su principal fuente de ingreso de divisas, de dólares, sus principales exportaciones, son, digamos, los productos de la canasta familiar, son productos alimenticios. Entonces, cualquier devaluación del tipo de cambio impacta a través de eso, porque suben los precios, digamos, de las commodities de exportación, y suben los precios, bueno, básicamente del trigo, la harina, el pan, la carne, cuestiones que son básicas para... Entonces ya los argentinos están sufriendo suficiente ajuste. Por otros lados, digamos, acá entiendo que lo que se busca es no generarle otro más. Bueno, es justamente si la inflación lo describíamos como un impuesto, pues una devaluación sería un impuestazo de una vez adicional, ¿no? Y quizá lo que intente evitar sea eso. La cuestión es si lo va a poder evitar, claro, porque una devaluación no deja de ser, puede ser un instrumento deliberado de acción política, pero si la quieres evitar, una devaluación no deja de ser pues, el reconocimiento de una situación de insolvencia por parte del Banco Central y de ajuste de sus pasivos, ¿no? Entonces, claro, el balance del Banco Central de la República Argentina se ha saneado mucho durante los últimos meses, pero sigue estando en una situación complicada. Sí, y en general todas las corridas en la Argentina han sido por una caída de la demanda de dinero, es decir, la gente que huye del peso por desconfianza de algún tipo, ¿no? Todavía eso no. Y justamente aquí, ¿cómo enlaza? Porque aquí yo también veo una falta de claridad o de horizonte que no me gusta. El tema de competencia de monedas, dolarización, porque, claro, Javier Milei en campaña decía que el peso era un excremento, que no valía nada y que iba a desaparecer y que iban a cerrar el Banco Central. Y ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, dice que en el régimen de competencia de monedas el peso será la moneda fuerte porque, claro, si ya no se emiten más y se va reduciendo la oferta de pesos por el superávit fiscal, pues claro, cada vez hay menos pesos. Va a seguir habiendo demanda cautiva de pesos. Se le ha criticado mucho por eso. Es de sentido común, ¿no? Que si al final los impuestos, que va a seguir habiendo, porque Milei no ha dicho que vaya a decretar ANCAP en Argentina, si los impuestos se siguen pagando en pesos, pues menor oferta y una demanda cautiva de pesos, el peso se va a tender a revalorizar. Pues es lo que espera el ministro Caputo. Pero claro, ¿eso cómo encaja con cerrar el Banco Central y con dolarizar la economía? Sí, es verdad. Yo creo que el debate se dirigió en sus primeros momentos, desde la campaña electoral, a la dolarización, porque es una palabra fácil, digamos, corta, pega. El periodismo la agarró enseguida y dijo dolarización, dolarización. Yo creo que siempre la idea fue competencia de monedas. Lo que estaba en discusión era si iba a subsistir el peso o no. Es decir, si ibas a tener competencia de monedas con dólar, de euro y otros, o si dentro de eso quedaba el peso, y el peso en qué condiciones, con algún tipo de privilegio, como tú dices, por ejemplo, para el pago de los impuestos o no. Yo creo que el objetivo, cuando Javier ha mencionado que el objetivo es cerrar el Banco Central, significa que esa competencia de monedas termina con la liquidación del peso. Ahora, lo que no queda claro ahora es si esa liquidación del peso va a ser algo que va a hacer el gobierno de Milei o el mercado. Entonces, pareciera ser que ahora, e incluso el ministro de Economía, que nunca habló y nunca fue un teórico de la competencia de moneda ni nada por el estilo, incluso ha hablado ahora de que eso se diera en forma como espontánea, porque, como dices, al no haber más emisión de pesos, la gente va a empezar a utilizar el dólar y que por lo tanto se iría en un camino de creciente dolarización en forma espontánea. Dentro de ese camino, no sé hasta dónde quiere llegar el ministro, pero sí te diría que Javier, su objetivo es que ese sea el fin del peso. Claro. No sé cuándo, cómo, pero que sí estaría dispuesto a llegar hasta el final. Y ahí cómo entran de nuevo las restricciones políticas, porque mi sensación desde fuera, y no tengo ningún tipo de información interna, simplemente una intuición, es que parte del plan dolarizador se lo ha frenado el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo no quiere dolarización y el fondo es el principal acreedor de Argentina, entonces tampoco puedes como hacer algo radicalmente opuesto a lo que te diga tu principal acreedor. ¿Crees que hay algo de eso? ¿Que no hay nada de eso? En esta última semana... Algo, pero poco.
Sí. Porque vos viste que al mismo tiempo, si bien es cierto que nosotros, que el crédito del fondo es un crédito muy importante para Argentina, seguramente tú que sigues todo esto, habrás visto las opiniones que de pronto tiene Milei sobre el representante. Sí, desde luego quería preguntar. O sea, que no tiene pelos en la lengua para ir contra quien tiene que ir y con quien quiera. Claro, lo que pasa es una cosa, desde mi punto de vista, es el representante, que yo interpreto esas palabras de Milei como a ver si me cambiáis a este y me ponéis un interlocutor más bueno, y otra es ir contra la cúpula o los máximos del FMI, que si hay ciertos tabús dentro de, ya no en el representante, sino en el equipo que gestiona, vamos, en la dirección gerencia del Fondo Monetario Internacional de Argentina no dolariza, punto, no queremos que se dolarice, incluso por directriz, por orden política, no nos interesa que Argentina se dolarice, pues sería con diferente la mayor economía dolarizada y podría sentar un precedente que a lo mejor no les gusta. Pues claro, ahí sí es una restricción, es una restricción. No sé hasta qué punto. Sí, bueno, pero lo que pasa es que el fondo, la verdad, que no tiene mucho crédito como para andar diciendo esas cosas de la Argentina, porque perfectamente uno puede decir que en esa circunstancia ustedes apoyaron todas las políticas desastrosas que hemos tenido antes. Así que ahora viene esta y no vas a hacer ahora por primera vez el gran escándalo y cerrar la relación con la Argentina, cuando, si quieres ponerlo así, te comiste cada sapo antes, que era terrible. O sea que no hay mucha margen, me parece. Y ellos pueden, si quieres, como decimos, que coquetear un poco con eso, pero a la larga, si Milei avanza, van a tener que aceptarlo de hecho, porque no, ya te digo, no tienen mucho crédito en su pasado. Hemos hablado del capítulo fiscal, del capítulo monetario. Por cierto, antes de cerrar ambos, ¿cuál crees que va a seguir siendo el horizonte desinflacionario de la Argentina? Es decir, claramente, al menos en cuanto a inflación, los logros del gobierno son evidentes. Milei suele decir que ha frenado una hiperinflación. No sé si una hiperinflación, pero desde luego una inflación mucho más alta de la que estaba en diciembre. Yo creo que es obvio, solo mirando la evolución de los pasivos remunerados, que era una evolución explosiva, que había terminado, ya digo, no sé si en hiperinflación, pero con una inflación mucho más alta que la que tenían. Eso lo ha frenado. Ahora sigue siendo una tasa de inflación muy alta, porque si hablamos del 4,8% mensual, en España suena marciano, ya sería alta, 4,8% anual, y claro, es mensual. Pero Milei también pronostica que va a ir convergiendo a la tasa de depreciación oficial del peso, al 2%, y que incluso luego él bajará más la tasa de depreciación para que se frene más la inflación. ¿Tú cómo ves el horizonte desinflacionario? Sí, yo veo que va convergiendo a eso y que efectivamente puede ser así y que eso es un gran activo porque eso le genera mucho apoyo político. La gente realmente lo valora, ¿no? Entonces, claro, todo después, en la medida que se vaya acercando, yo sé que acá, como tú decías, eso sería insólito, pero para la Argentina, que te digan que vas a tener 2% mensual, lo compras ya mismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en la medida que él consiga eso, hacia fin de año, le va a generar todos unos primeros meses del año que viene, que acá hay un crédito político importante para las elecciones legislativas de octubre, que él necesita tener ahí. De eso quería hablar, sobre todo también vinculado con el capítulo del regulatorio, pero antes de pasar ahí, claro, en sus logros tiene, al menos de momento, haber frenado de manera muy importante la inflación. Pero también se le critica, esto desde posiciones no necesariamente liberales, que claro, lo ha conseguido hundiendo la actividad económica, algo que por cierto él ya dijo que iba a suceder, que el ajuste al principio iba a ser duro, pero ¿hasta qué punto el estancamiento económico le puede empezar a restar apoyos? Cuando la gente pone una balanza, lucha contra la inflación, vigor económico, se decanta por uno o por otro. ¿En qué medida la economía está empezando a rebotar? ¿Se ven brotes verdes? ¿No se ven? Es difícil de saber eso. Yo lo que veo, y en cierta forma me asombra, es que él mantiene el nivel de apoyo inicial, lo cual, habiendo pasado todo lo que ha pasado, me parece importante. Entonces, sigue manteniendo eso. Hay algún dato también importante respecto al futuro político, sobre todo,
y es que del otro lado no hay nadie, porque no hay nadie todavía que se pueda presentar como una alternativa a Milei, o sea y además se está mostrando mucha resiliencia por parte de la gente. La gente creo que está viendo de que, bueno, a ver, por una vez me parece que va a haber un cambio de verdad, y si bien es cierto que la estoy pasando mal, bueno, en fin, pero todavía me la aguanto, todavía... Por una esperanza de futuro. Exactamente, todavía le doy una oportunidad. No te puedo decir cuánto va a durar eso, ¿no? Pero yo veo que la gente resiste y sigue apoyando eso, y como que está dispuesta a pagar un cierto costo con tal de una vez por todas terminar con todas las vaivenes que tenía la economía argentina en el pasado. Que aquí es especialmente importante la parte regulatoria, porque la desregulación ayuda al crecimiento y el crecimiento palía esto. Pero antes de entrar en esto, por vincularlo con el tema del que hemos hablado antes, es muy complicado que Argentina pueda recibir inversiones extranjeras si no se levanta el cepo. Entonces, de alguna manera, no se debería retrasar mucho el levantamiento del cepo, porque eso frena la recuperación económica y, por tanto, uno de los agujeros por los que el apoyo electoral del Milei se puede sacar. Sí, yo creo que está vinculado eso además con la aprobación ahora de este régimen del RIGI, del régimen para las grandes inversiones, o sea que eso es importante que de alguna forma confluya, porque ahora este régimen entra en vigencia, digamos, y después algo más que parece que va a venir detrás, que creo muy importante. El otro día lo mencionó el jefe de gabinete, que aparentemente iría al Congreso un proyecto para, si quieres, un RIGI para pequeñas empresas, ¿no? Eso parece como muy importante también, porque hay una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas que están ahogadas con impuestos, muchas de ellas en la informalidad también. Sí. Entonces eso sería un paso tremendamente importante. Y creo, o por lo menos han anunciado, de que eso iría al Congreso ahora. Que yo supongo, de nuevo, políticamente, que eso debería ser como más fácil de pasar por el Congreso que un RIGI, porque con el lenguaje siempre se no, esto favorece a las grandes empresas, que bueno, ahora está favoreciendo a las pequeñas, claro. Así que no vas a dejar de aprobarlo. Exacto, aprobaste lo otro, ahora no vas a aprobar esto. Claro. Creo que debería ser más fácil. Pero, de nuevo, si no se levanta el cepo, grandes empresas pocas van a ver. No, es verdad. Así que ahí estas cosas están combinadas. Ahora, digamos, llamado así, el siguiente paso, entiendo, debe ser la reglamentación del RIGI, una vez que está aprobada la ley en general, falta la reglamentación del RIGI, y que eso debería coincidir con el levantamiento del cepo para que realmente se produzca. Ha habido, cada tanto sale ahí algún anuncio de que hay alguna empresa que está pensando en un proyecto importante, pero creo que todas van a estar esperando. Claro. ¿Sí? Y por hablar ya de regulación, la ley de bases ha sido un hito muy importante en la historia regulatoria de la Argentina, pero si miramos el estado final o el producto final de la ley de bases y lo comparamos con el inicial, hay una diferencia brutal, ¿no? Sí. Solo como referencia, se planteaba privatizar más de 40 empresas públicas y al final privatizar dos. Hay otras dos con gestión privada o participación privada mayoritaria, pero privatizar solo dos. Sigue siendo positiva la ley de bases a pesar de todos estos recortes. Va a ir Milei mucho más allá cuando tenga capital político, apoyo parlamentario suficiente para ir más allá. Sí. A esta segunda, sí. En el medio tiene otra opción, y es que la ley bases le otorga muchos poderes extraordinarios, y que con esos poderes extraordinarios él va a poder avanzar más. Incluso te diría en privatizar alguna otra empresa que la hayan sacado de la lista, lo va a poder hacer por este camino. La verdad es que, debo decirte, no es bueno desde el punto de vista institucional, pero la verdad es que es un instrumento que han tenido y han usado todos los gobiernos anteriores y que bueno, ahora, así, uno podría decir que todos lo usaron y ahora no lo va a poder usar, pero la verdad es que esos poderes extraordinarios, digamos,
están mal desde el principio. De todas formas, hay control sobre ellos, que no pueden hacer lo que le dé la gana. Si las dos cámaras tumban su decisión, la pueden seguir tumbando. Así es, sí, pero cosa que tampoco ha ocurrido normalmente, ¿no? O sea que también sería, puede ser que pasara ahora, ¿no? Pero tampoco ha pasado antes. Los gobiernos han usado los poderes extraordinarios y el Congreso nunca se los ha rechazado. O sea que ahí tiene un margen de maniobra para avanzar incluso en desregulaciones, derogando normas que de otra forma de pronto tendrían que pasar por otro proceso legislativo. Y en este sentido, el nombramiento de Sturzenegger como ministro de regulación es un nombramiento importante porque de alguna manera estás diciendo, oye, tu misión ministerial es desregular y eliminar normativa absurda. Pero no sé si... No he profundizado mucho en el tema, pero sí que me llama un poco la atención que una de las primeras iniciativas de Sturzenegger ha sido regular o, no sé, institucionalizar el régimen de las propinas. Creo que por lo que yo entendí es que, y no sé si el periodismo la tomó mal, porque en algún lugar vi que lo que él estaba queriendo hacer era que existiera la posibilidad de que tú pongas la propina cuando pagas con la tarjeta. Como en Estados Unidos, ¿no? Claro, es decir, no como es ahora en la Argentina, como puedes pagar la cuenta, pero tenés que dejarle la propina aparte al mozo. Por lo que vi, me parece que esa era la intención de Sturzenegger, no la de hacer obligatoria la propina, como suele ser en algunos países que ya está incluida, te viene en la cuenta en forma obligatoria. Eso sería, obviamente, no sería cero liberal. Pero aún así, me sorprende que con la cantidad de temas que hay para desregular, por eso, ¿no? Sí, bueno, pero no sé por qué salió ese, la verdad, pero sí, a veces salen algunos temas que son insólitos, ¿no? Y se prenden de eso y se arma una enorme discusión. Bueno, lo interesante de todo esto es que lo que hizo Sturzenegger, tú sabes, es un estudio, originalmente él tenía las 1000 páginas, ¿cierto? Lo habrás visto ahí, las 1000 páginas de estudio de todas las regulaciones argentinas. Así que él ya ha pasado por todo eso. Yo en algún momento, te digo, pensé que la situación regulatoria argentina era tan intensa, digamos, que a lo mejor había que tener una medida de tipo general. Como yo te dijera, mira, todas las regulaciones caducan dentro de 4 años a menos que el gobierno las emita. Y una cosa así. Entonces haces una eliminación general. Pero supongo que a lo mejor un abogado me cuestionará ese método y me va a decir, no, tienes que eliminar una por una, lo cual lo hace mucho más lento y tedioso. Pero bueno, entonces él se tomó el trabajo de ver todo eso. No es que necesariamente las va a eliminar a todas, en algunos casos trata de mejorarla. Sturzenegger no es un libertario tampoco, pero la verdad que el trabajo que ha hecho no lo ha hecho nadie. No, es muy valioso y ojalá prosperen muchas de esas iniciativas, pero justamente te quería preguntar por esto, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de regulatorio que podemos anticipar si Javier Milei tiene apoyo político suficiente? Porque, a ver, lo que hemos visto hasta ahora está muy bien, es la mayor desregulación que ha experimentado Argentina en su historia, pero para los liberales libertarios nos queda muy corto en muchos ámbitos. Entonces, si él puede en el futuro, ¿qué crees que va a hacer en materia de regulatorio? Bueno, yo creo que hay que derogar, sobre todo eliminar esas normas y leyes que son en las cuales se basaban todas las políticas de control. Por ejemplo, hay un par de leyes en las cuales se han justificado siempre los controles de precios, que durante el gobierno de Macri a lo sumo, fíjate esta figura jurídica rara, se suspendieron. ¿Qué quiere decir se suspendieron? Pero estaba ahí, solo que se suspendió su aplicación. Obviamente vino después el gobierno de Fernández y se acabó la suspensión y todo eso. En vez de derogar la ley, yo creo que ahí creo que tiene que haber un esfuerzo de derogar la ley. Y es más,
uno puede decir, bueno, pero el cambio requiere que sea más profundo y eso está fuera también de los poderes del gobierno, porque vos derogás una ley y también puedes decirte, bueno, pero mañana viene otro gobierno y la vuelve a implementar. Y el destino de eso se define en última instancia en las Cortes. Y ahí el problema de la Argentina es que desde hace, te diría, 70 años, la Corte Suprema ha estado aceptando la legalidad jurídica de todo este tipo de normas que son absolutamente violatorias. Control de precios, control de cambio, control de tasa de interés. Todas en su momento tienen un fallo de la Corte Suprema que dice que la norma es legal, constitucional. Y eso es horrible, digamos, ¿no? Eso, la verdad que es una pena. ¿Podríamos ver con Javier Milei una reforma constitucional si tiene apoyo político suficiente? Yo no creo. No creo y creo que hasta sería riesgoso. Ya de por sí, nosotros, sabes, tenemos una constitución desde 1853 que, inspirada por Alberdi, hubo una reforma en el año 94 que ya dejó bastante de lado el espíritu de Alberdi, pero yo creo que dado todavía como cuáles son las ideas que prevalecen digámoslo así, en el mundo político y jurídico constitucional, yo creo que habría esa presión de incorporar más derechos que en vez de volver, porque la verdad que una idea que no estaría nada mal que de pronto plantearan una reforma constitucional. Si mire, volvemos a la Constitución del 53, a la de Alberdi, punto. Todo lo que pasó después no existe más. Pero eso no, lamentablemente no va a ser posible. Y una última pregunta, está más de equilibrios políticos, porque estamos hablando para que Javier Milei pueda liberalizar mucho más la economía, pueda iniciar también el proceso de transformación del estado de bienestar, o sea, progresivamente, etcétera, necesita mucho más apoyo político y eso será decisivo lo que suceda en las elecciones legislativas del año que viene. De momento mantiene su popularidad, por tanto las perspectivas ahora mismo no son malas, pero en la última semana también han surgido tensiones dentro de su coalición de gobierno, específicamente con la vicepresidenta Victoria Villarroel, a raíz de unos comentarios sobre la selección deportiva argentina que trascendieron a la embajada francesa, pero luego el conflicto ha seguido y parece que los ataques soterrados entre ellos se están manteniendo, ¿no? No sé si ves tú ahí un riesgo de fractura de la Libertad Avanza y también si puedes coméntanos, sobre todo para el público español que pues, a lo mejor conoce a Milei, pero no conoce tanto a Villarroel. Bueno, Villarroel no es libertaria, Villarroel viene desde dos coordenadas ideológicas. Exacto. ¿Cuáles son esas otras coordenadas ideológicas? ¿La Libertad Avanza va a ir hacia un lado, hacia el otro? Claro. Bueno, Villarroel claramente viene con una visión que podríamos clasificar en términos generales de conservadora, más cercana, creo, si quieres, a alguno de los movimientos conservadores aquí en Europa que el mismo Vox. Sí, que el mismo Milei. Él también es una discusión en el mundo libertario, el tipo de alianzas que ha buscado a nivel internacional, es verdad, pero también es cierto que a nivel internacional no hay libertarios con los cuales, sobre todo libertarios en los gobiernos, con los cuales generar vínculos, aliarse, no existe. Entonces él, poniendo desde su posición de que el enemigo principal es, como él dice, el comunismo, o sea, que a lo mejor podemos discutir si es ¿no es cierto? Pero desde ese punto de vista busca decir, bueno, a ver, ¿quiénes están más cerca mío en esto? No son como yo, pero son en algunas cosas, o en eso al menos coincidimos. Y entonces busca esos vínculos. Yo creo que esas tensiones, por tener esas visiones diferentes, probablemente van a seguir, pero no veo que lleven a romper esa coalición. El problema que está pasando también es que llega Milei al gobierno y inevitablemente, si es una fuerza nueva que antes no existía, se va a ir formando de gente que viene de otros lados. Ahora, lo importante desde mi perspectiva es ver si esa gente, digamos así, se vuelve libertaria al subirse a este... O
o se sube al carro para tomar poder. Claro, si sube eso, o es porque dice, bueno, ahora vamos con, ahí, por supuesto, por esa razón, creo que, fíjate que una de las preocupaciones más importantes de Milei es este tema de la llamada batalla cultural, ¿no? Porque se da cuenta que hay que cambiar eso porque si no está muy solo. Y para terminar, que se me había quedado hasta en el tintero, aunque es mucho hablar, vinculado con esto, ¿no? Aunque es mucho hablar qué puede suceder dentro de 8 años, si Milei sigue siendo presidente de Argentina durante 8 años, pero hay un sucesor libertario, claro, porque lo que sí veo en el movimiento, esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, es un excesivo personalismo de Milei. Es decir, Milei ha dado muy bien la batalla cultural, ha generado muchos libertarios, pero existe casi un, no sé si culto a la personalidad, pero sí un hiperliderazgo claro alrededor de Javier Milei. Y no sé hasta qué punto ese movimiento libertario tan vigoroso que ha generado en Argentina puede sobrevivir sin Milei. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia ahí? No lo hay porque están a largo plazo, pero tú ves algún posible recambio, hay nuevas jornadas tan carismáticas como Milei que puedan sucederle. Yo creo que se abre un proceso ahora en el cual eso se va a ir gestando, digamos. No es prioritario ahora, mientras tanto está él. Supongamos, digamos, de que fuera reelecto en 4 años, yo te puedo asegurar que al día siguiente la especulación del mundo político es de ahora y bueno, y después quién. Y ahí se va a abrir un proceso en el cual yo creo que tal vez se va a dar una, si querés sana, llamarla así, competencia, a ver quién se acomoda, digamos. Lo digo porque los sectores no libertarios de la libertad avanzada, obviamente también querrán colocarse a Villarruel, o sea, quien sea, querrán colocar a su candidato no libertario y ahí está. Claro, y ahí va a haber, bueno, qué sé yo, si supongo, no sé si durará hasta ese punto el ministro de Economía, si le va bien, y si tendrá algún tipo de misión política, pero también tenés, o sea, la canciller, puede ser una persona también que pueda tener cierto grado de... Y puede surgir, incluso, ¿sabes qué? En la Argentina siempre ha sido muy importante algún gobernador. Claro, no hay ningún gobernador libertario, pero hay 8 años para que alguno se vuelva libertario. O para que gane... Exacto, y para que sea, bueno, a lo mejor lo que ocurre, estamos especulando ya muy lejos, es que si hay 8 años, después hay como una meseta. Hay alguien que mantiene, pero que no da marcha atrás, para después poder dar otro paso así. Pero creo que se va a abrir, todo eso está en formación, digamos, todavía habrá que ver. Pues muchísimas gracias, Martín, por esta Ramón, un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y nada, a toda la audiencia, muchas gracias por seguirnos en esta hora de entrevista desde los cursos de verano de la Universidad de las Hespérides, ahora con Martín Krause, pero recordad que tanto a lo largo de hoy como de mañana tendremos otras entrevistas o otras tertulias entre el profesorado y los alumnos participantes en estos cursos de verano. Muchísimas gracias.